Iglesia, la Gran Comisión, reciban un gran saludo de parte de sus pastores. Hoy estamos presentando los anuncios de octubre 9 al 16 y en este día le queremos dar la bienvenida a las áreas de Fairfax, Alexandria, Dumfries, Springfield y Woodbridge. También queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en otros países como Guatemala, Honduras, El Salvador. Y recientemente nos enteramos que la señal está siendo alcanzada en diferentes partes de los Estados Unidos. Así que a toda nuestra audiencia, un saludo muy especial y gracias por sintonizarnos. Seguimos con nuestros servicios en línea. La iglesia ya está abierta. Está abierta el día viernes, no está abierta el día domingo. Pero como las condiciones de las reglas del Estado nos indican que tenemos que guardar la distancia, estamos siguiendo esas reglas y por lo tanto estamos manteniendo el distanciamiento físico y nuestras máscaras. Cada domingo, eso sí, el domingo sí estamos todos juntos, sintonizándonos en Facebook o en YouTube. Ahí estamos compartiendo en vivo la predicación que nos está edificando de semana en semana. Así que les invitamos a todos para que nos sintonicen y que no se lo pierdan. Las reuniones de célula. Las células se están reuniendo por medio de la computadora, por el internet, por línea, y también algunas células ya se están reuniendo en parques, en jardines, al aire libre. Así que nosotros recomendamos que se sigan esas directrices y que puedan aprovechar el buen tiempo hasta que nos venga el invierno. También queremos hacer unas recomendaciones. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted ha estado en contacto con una persona que está afectada, por favor suplicamos que se ponga en cuarentena. Si usted ha conquistado la enfermedad, si usted ya salió, le queremos alabar al Señor y darle gracias a Dios por su salud, porque el Señor lo sacó al otro lado. Amén. Un aplauso para todos aquellos que ya salieron. Amén. Dios es bueno y es fiel. El altar familiar. Estamos recomendando de que cada familia busque su tiempo para orar. Estamos orando en línea, estamos orando por teléfono, pero aún lo más importante en nuestros hogares. Ahí es donde levantamos el altar familiar. Journey está para el día jueves y nuestros hermanos Sean y Glendy van a estar informándonos sobre cuándo se van a reunir los jóvenes físicamente aquí en la iglesia. Lo que vamos a rogarles es que ustedes, por favor, animen a todos sus jóvenes a venir. Que vengan los de todas las áreas. Aquí estamos centralizados. Aquí podemos reunir a todos nuestros jóvenes. Así que estén pendientes porque ellos les van a estar dando esa información a ustedes. Ministerio de Niños ya comenzó nuevamente, como lo estamos repitiendo, y les tengo una noticia. El Ministerio de Niños, sus tapes se están yendo a Guatemala, se están yendo a El Salvador, se están yendo a Honduras también. Así que nuestro Ministerio Infantil está alcanzando otras áreas para la gloria del Señor. Continuamos con nuestros discipulados, el fundamento de la fe, los días martes a las 7:30. Y queremos invitar a todos aquellos que no tienen nada que hacer el día martes, que vengan, acérquense, escuchen lo que tenemos que hablar sobre la doctrina básica. Les animamos porque a los que comenzaron, que terminen su discipulado. Con los diezmos y las ofrendas queremos dar gloria a Dios porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor sigue bendiciéndonos de una manera sobreabundante. Cuando usted va a la tienda y mira que ya no hay lugar en la refrigeradora porque compró un poquito más, usted ahí se acuerda que el Señor dice en su palabra que nos bendecirá sobreabundantemente. Amén. Entonces vamos a compartir con aquellos que no tengan, así que tenemos para compartir con otros. Y eso es debido a que nosotros hemos decidido honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que con gozo y con fe han traído todas sus ofrendas. El día miércoles de las 5 a las 7:30 estamos abiertos para que lo depositen en el buzón, y para aquellas personas que lo están haciendo vía PayPal, está a la disposición de ustedes también. Muy bien. Ahora mismo vamos a ponernos de pie y en un mismo espíritu vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y damos gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros esta semana. Amén. Vamos ahí en casa, ponte de pie. Vamos, aplaude, despiértate. Vamos a alabar al Señor porque Él es digno de toda gloria y toda la alabanza. 1, 2, 3, 4. Cantamos tu redención con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Dilo, resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Dile, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Den un aplauso fuerte al Señor, vamos. Continuemos ese aplauso. Más fuerte todavía. Yes. Bendito tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú nos tienes en bien.
Eres digno de toda alabanza. Gracias por la cobertura de tu presencia sobre nuestras vidas. Oh bendito Dios, gracias por tener el cuidado, Señor, de lo más mínimo hasta lo más complicado. Y el cuidado que tienes de nosotros. Eres tú exaltado. Gracias, gracias, gracias. Bendito sea su nombre. Gracias. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 18, del 1 al 17. Muy bien, estaremos estudiando en los próximos meses la carta del libro de los Corintios. Así que les animo a que se sintonicen y aprendamos juntos el tesoro escondido de estas cartas paulinas. En esta ocasión voy a comenzar con Hechos 18 del 1 al 17, pero voy a estar combinado con 1 Corintios 1 del 1 al 17, que es prácticamente el inicio del libro de Corintios. Entonces vamos a ir a Hechos 1, 18. Dice así la palabra. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, pongamos atención en esto, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguna podrá sobre ti tu mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres, honra a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Así como estamos, vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra que es leída y que también es oída por nosotros, Señor. Yo te ruego que te glorifiques. Y lo que hemos leído, Señor, por favor, ayúdanos a poderlo entender, engranarlo en nuestro espíritu, para que nosotros seamos aquellos receptores que activemos y que tengamos acción al evangelio. Así como el apóstol
Pablo, Señor, un hombre, Señor, que tú tocaste poderosamente, un hombre, Dios mío, que te dijo sí en el momento, Señor, del encuentro contigo, y tú lo asignaste no solo inicialmente a que predicara el evangelio a los judíos, sino que también lo asignaste a los gentiles, lo cual nosotros el día de hoy estamos altamente beneficiados, porque llegó el evangelio a nosotros a través de estos instrumentos. Así que te pido en esta hora que bendigas también a cada uno de los que estamos aquí como instrumentos, a los que están allá en línea también como instrumentos tuyos, Señor, para que pregonen y evangelicen al mundo que necesitan oír tu preciosa palabra. Así que gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús, por lo que has de hacer a través de esta tu palabra expuesta en Cristo Jesús. Amén. Para que podamos comprender por dónde Pablo Dios lo llevaba, es importante, si vamos a comenzar a estudiar el libro de Corintios, entender un poquito acerca de la historia, de la geografía y de la arqueología. ¿Cuál es el propósito y ocasión por lo cual se escribió este libro? Pablo escribe las cartas a los Corintios aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Escribe las cartas desde Éfeso y radicaba en ese entonces. Pablo vivió en Corintios por aproximadamente 18 meses. En este tiempo plantó la primera iglesia a Corintios, más o menos en el año 52 o 53 después de Cristo. Las cartas son escritas por la preocupación que un grupo de hermanos le presentaron a Pablo cuando vinieron a visitarle a Éfeso. Le presentaron que había varias situaciones que estaban sucediendo en la iglesia de Corintio y era necesario que él le pusiera atención. ¿Y qué eran esas cosas que estaban sucediendo en Corinto? Había división, había falta de amor, había falta de orgullo, partidismos, contiendas, inmoralidad, y algunos otros hermanos estaban desacreditando el apostolado de Pablo. La iglesia estaba dando un mal testimonio. La iglesia no había corregido las situaciones internas. A través del estudio de estas cartas veremos la corrección como Pablo, Dios lo ministra y él ministra a la iglesia, lo cual el día de hoy entendemos que todo lo que sucede es aplicable a nuestras vidas para que nosotros podamos aprender también. Una de las cosas que quiero suplicarles que podamos repetir el día de hoy conmigo, voy a leerlo primero y después usted va a repetir conmigo una por una. Dice que a través del estudio de estas dos cartas veremos la corrección de Pablo, que son verdades aplicables a nuestras vidas el día de hoy. Aprenderemos que, esta es la primera, no la tienen que repetir, solo escúchenme y después la repiten. La santificación es progresiva. Segundo, que tenemos recursos divinos para desarrollar un carácter santo. Tercero, que quedarnos estancados o inmaduros en el caminar cristiano no es una opción. Entonces ahora sí ya pueden repetir conmigo. Vamos, la primera. Y usted lo va a repetir en forma personal. Mi santificación es progresiva. No lo oí muy bien. Gracias. El segundo, que tenemos recursos divinos para desarrollar un carácter santo. Que quedarnos estancados o inmaduros en el caminar cristiano no es una opción. Desen un aplauso.
Así que para poder entender mejor las cartas, es necesario comprender cómo la geografía, la arqueología y la historia de la localidad de Corintios puede ayudarnos un poquito más. Muy bien, con eso llevo el primer punto. Corintios era la capital de Acaya, en la región de Grecia. Esta región había sido conquistada por Roma en el año 196 antes de Cristo. La ciudad de Corintios estaba colocada en un lugar que le llamaban Acro Corinto o Apor Corinto, o en la parte alta. Ustedes pueden ver esa montaña. Está a 700 metros de altura. Nos interesa saber que Corintios fue una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano. Ya vamos a ver por qué. Varias razones. El primer razón, tenía un lugar ideal para la defensa. Segunda razón, su geografía lo hizo próspera. Tercera razón, era un centro de comercio y manufactura. Cuarta razón, era casa para los Juegos Hípmicos o Juegos Olímpicos. Quinto, era un lugar de peregrinaje religioso. Bien, voy a tocar geográficamente y defensa juntos. Geográficamente, Corintios tenía un lugar natural de su defensa militar. Un lugar natural de la defensa contra los enemigos era una montaña rocosa de unos 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta montaña se le llamó Acro Corinto. Acro Corinto. Van a estar viendo algunas imágenes de cómo es Corinto el día de hoy, después de sus ruinas. Es sorprendente, esta montaña tenía o tiene cualquier ciudad necesitaba agua limpia. ¿Cómo es posible que tuviera una montaña agua limpia? La montaña rocosa tenía un nacimiento de agua que llegaba hasta arriba. Una ciudad en alto con agua representaba dos cosas. Primero, había seguridad y podían sobrevivir cualquier individuo que estuviera ahí arriba. Otro factor geográfico que hizo a Corintios una ciudad importante era que había una franja estrecha de istmos entre Grecia y las ciudades de Esparta. Hoy en día esa franja de tierra une dos mares, el mar Golfo de Sarónico y el mar de Corintio. Esto conecta a los dos mares. Ustedes pueden ver ese canal ahí. Es un canal parecido al canal de Panamá. Y en los dos extremos, uno estaba Corintio y el otro estaba Istmos o Atenas. El canal de Panamá tiene una representación. ¿Quién ha oído mentar del canal de Panamá? Levante su mano. Todos somos centroamericanos y sabemos la función que tiene. Imagínense que los barcos no tienen que ir hasta allá abajo a dar la gran vuelta, sino que a través del canal de Panamá pueden muy bien cruzar y evitarse una gran cantidad de gastos de gasolina, etcétera, los barcos. Entonces, esta situación de este canal también tenía un propósito. Esta franja de tierra es como decir hoy el día del canal de Panamá en Centroamérica. Desde muchos años atrás, varios gobernantes quisieron construir este canal, entre ellos, me estoy refiriendo al canal de Corintio, Julio César, Alejandro el Grande. Nerón envió a 600 judíos prisioneros para construir el canal y él tuvo una gran ceremonia de apertura, pero pocos meses después le asesinaron y eso se quedó inconcluso y no fue hasta el año 1893 que fue construido. Por eso usted está viendo ese canal el día de hoy. Fue hasta el año 1893 que fue construido. Ahora bien,
Los mercaderes de aquel entonces tenían que escoger navegar alrededor de la península de Peloponnese o Esparta, unas 20 millas más, con el 99% de peligro de quedar naufragados o morir. Esta situación era muy peligrosa por los vientos cruzados que existía en la parte de abajo de Esparta. Ninguna otra ciudad en Grecia tenía esta ubicación tan favorable para el comercio por la tierra y mar de Corintios. Así podemos ver que la ciudad de Corintios era una encrucijada donde se conectaba Asia Menor, Europa, África e Israel. O sea que en otras palabras era céntrico. Y eso hacía que la economía de Corintios fuera robusta. Las embarcaciones traían comercio mientras que no hubo canal, porque fue hasta el año 1893 que fue construido. Mientras que no hubo canal, crearon una carretera donde jalaban el barco de un extremo a otro. Imagínese, usted vio el canal. Bueno, tal vez aquí está el canal. ¿Qué distancia hay? Dice que son 4 kilómetros. ¿Jalar un barco? Pero eso lo hacían. Y mientras que jalaban el barco, todas las personas que viajaban en ese barco prácticamente se tenían que quedar ahí, tener una estadía ahí. Y eso hacía que ellos gastaran su dinero, y eso hacía que Corintios fuera robusta en su economía. Al mismo tiempo dice que los corintios fabricaban objetos finos de cerámica. Corintios se reconoció como el mejor mármol de las localidades. También eran especialistas en el bronce. Los romanos preferían la clase de bronce que Corintios tenían. El historiador Josefo nos dice que 2 de las columnas del templo de Salomón fueron construidas con ese bronce de Corintio. Y dice que el bronce era habían hecho el trabajo tan excelente que parecía como que si fuera oro. Para que ustedes sepan la clase de bronce que tenía Corinto. Y otra de las cosas importantísimas era la fábrica de las tiendas o las carpas. En el momento de la historia, Pablo se encuentra con Priscila y Aquila. No van a confundir aquellos en Hechos donde decía Ananías y Zafiras. No, estoy hablando de Priscila y Aquila, quienes habían llegado desde Roma hasta Corintios por causa de expulsión que hizo el emperador Claudio. Juntándose en Corintios se unieron en el trabajo, mientras que Aquila y Priscila hacían las tiendas. El trabajo de Pablo era remendarlas. Así Pablo sostuvo sus gastos mientras que fue misionero en el área. Qué tremendo, ¿verdad? Impresionante. No le ponía carga al evangelio. Él también tenía su trabajo extra, su trabajo en la cual él mismo ayudaba a la obra. Qué bonito. El apóstol Pablo, un ejemplo para cada uno de nosotros. Sinceramente, nosotros entendemos, ¿verdad?, desde el punto de vista cómo Dios trató con el apóstol Pablo, al punto que el día de hoy él estaba en una situación donde Dios lo había dirigido, y ahora él estaba prácticamente expuesto en una situación tan difícil de Corintio. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las cosas que dice que hacía especial a Corintios eran los juegos ítmicos, o sea, los Juegos Olímpicos. Ustedes cuántas veces han tenido la oportunidad de ver Juegos Olímpicos en todo el mundo, y es porque originalmente en Grecia tuvo su origen, valga la redundancia. Dice que en Grecia el evento más grande eran los Juegos Olímpicos cada 4 años. Y el segundo evento más importante eran los Juegos Ítmicos, o sea, los que se daban en Corintios, y eso se daba cada 2 años. La arqueología ha descubierto santuarios, hipódromos, plazas
y un teatro y 2 estadios. Pablo, cuando vio esto en Corintios, pudo haber observado los juegos y el voto que hacían los participantes. Y al participar conforme las reglas del juego, tenían que acatar todas las reglas, si no serían descualificados. Como creyentes nosotros también, el Señor de una u otra manera nos recuerda de la importancia de mantenernos en la rectilínea del Señor. Si no, podríamos ser descualificados. Por eso el apóstol Pablo, posiblemente el Espíritu Santo, le dio a entender esta parte importante, en la cual está en 1 Corintios 9, 24, 27. La vamos a leer. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. ¿Qué nos está diciendo la palabra, querido hermano? Que el evangelio no es fácil, es difícil, pero con la ayuda del Señor es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El camino es estrecho, pero llega al final a darnos la corona incorruptible. No escojamos el camino ancho porque es de perdición, sino que esforcémonos donde Dios nos tiene el día de hoy. No estemos con situaciones de complaint, oh, ¿por qué esta pandemia? Oh, ¿por qué esta situación? Más bien dale gracias y alaba al Señor en estos momentos tan difíciles y dile: gracias, Señor, porque yo sé que he confiado en ti. Número 5, era un lugar de peregrinaje religioso. Corintios fue una ciudad cosmopolitana, una ciudad internacional. Corintios aceptaba gente de todos los lugares y de toda lengua, casi parecido a los Estados Unidos. Ellos incluso daban la bienvenida a los dioses de la gente que traían de sus países y procedían por eso en su propio paganismo. Corintios fue una ciudad de peregrinaje religioso. Cuando Pablo llegó a Corintios, encontró muchos dioses, muchos templos. 6 de los templos más reconocidos se localizaban hasta encima de la montaña rocosa, la Acrocorinto. Pablo encontró 26 templos y solo una sinagoga. Uno de los templos más denigrantes e inmorales que estaban arriba de la montaña fue el templo dedicado a Afrodita, o diosa Venus, o diosa del amor. Subir hasta el templo era muy dificultoso. Muchos peregrinos y personas locales lo subían con mucha dificultad. Las personas al llegar al templo venían a adorar a la diosa de la fertilidad, de manera que la adoraban y se envolvían en actividades sexuales con prostitutas, sacerdotisas, que se cree que había más de 1000 de ellas, también incluyendo hombres, según sea el gusto. La historia reporta que aún todos los césares romanos venían a adorar a la diosa del amor. Qué cosa más difícil, ¿verdad? Corintios fue una ciudad pagana, inmoral, pervertida. Y Dios mandó a este instrumento llamado Pablo. Dios te manda a ti como instrumento también a situaciones difíciles. No le tengas miedo al pecado, más bien enfréntate en el nombre de Jesús y dile: en el nombre de Jesús te reprendemos.
Corintio era una combinación de California, New York y Las Vegas. Hoy en día ciudades multiculturales con multitud de dioses y prácticas paganas. Pero quiero mencionar una frase que encierra el corintirizar. O sea que ya hasta lo hicieron, ya hasta lo puedes ir a encontrar al diccionario. Corintirizar. Hoy en día esa frase se oye en Las Vegas. Que dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Has oído tú eso? Las personas que quieren ir a ese lugar no se atreven en su propio estado, se van a Las Vegas. Desde que llegan al aeropuerto ya tienen lugares reservados y ya tienen arreglado el asunto, pensando que van a hacer las cosas, pero delante del ojo de Dios nada está oculto. Porque lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Tarde o temprano nos ajustará la situación. Así que es importante mantenernos en rectitud. Por eso dije yo que la situación de la santidad es progresiva, querido hermano. No me voy a quedar como estaba antes, sino que más bien he de seguir hacia adelante glorificando su nombre, porque Él nos ha liberado de toda opresión del enemigo. Otros dioses consideran cuán importantes, como por ejemplo Apolos. También habían dioses de la música, del arte, de la lógica, de la sabiduría, de filosofía. ¿Cuántas cosas no tenían los corintios y los de Grecia? La cultura de Corintios mostraba interés en la filosofía y daban un gran valor a la sabiduría. Pablo tuvo que hacer una diferencia de sabiduría humana a la divina. Y sobre todo, él aclaró que no se trataba de sabiduría, sino de poder, de la misma presencia de Dios en ti y en mí. Pablo no predicó con excelencia de palabras de sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder, para que la fe de ellos se aumentara. No estuvieran fundadas en sabiduría de hombres, sino en el poder del Altísimo. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado. Otros dioses llamados Esclepius, un poquito difícil de pronunciarlo, Esclepius, también eran dioses curanderos. Muchos peregrinaban en búsqueda de sanidad. Un dato curioso es ver cómo hacían en Corintios. Cerca de este templo habían tiendas que vendían las diferentes partes del cuerpo humano hechas en arcilla. En la excavación arqueológica encontraron un sinnúmero de figuras de piernas, manos, dedos, pies, órganos reproductivos, hasta cerebros. La gente compraba las partes del cuerpo del que se aquejaban y se las presentaban a su Dios, ofreciéndolas para que fueran sanados de estas partes. Luego se la llevaban a casa como un recuerdo de sanidad. Puro negocio. Yo me recuerdo eso de mi país, Guatemala. No sé si ustedes han oído el Cristo de Esquipulas. Ese es puro negocio redondo. Las personas van por millas o kilómetros, no sé, de rodillas, y cuando llegan allá tienen las grandes rodillas quebradas y otro montón de cosas que hacen. Dios tenga misericordia. Por eso, querido hermano, tú y yo tenemos la verdad. Y no porque la merezamos, sino porque la pura misericordia nos alcanzó y hemos sido redimidos con su sangre preciosa. Ahora, como tú y yo, vamos a callar este gran mensaje que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo vamos a callar? ¿Qué milagro hizo Dios en ti? Les voy a compartir otra parte de lo que tenía Corintios.
La palabra es bema o bima. En la arqueología se descubrió en Corintios una plataforma hecha de mármol, situada en medio de la plaza central de Agora. Las plazas, dice que las plazas eran grandes de asuntos de comercio, y en medio de esa plaza de Agora estaba la bima. Bima era una parte de donde realmente era como decir, donde presentaban el mensaje, así como las news, las noticias. Todo el pueblo se unía, y al unir oían lo que tenían que decir. Dice que en esa bima se daban 3 cosas importantes. Primero, para observar lo que pasaba en la ciudad, se notificaba. Segundo, era para honrar a alguna persona. Y tercero, era para condenar. La palabra bima se traduce en lugar de juicio. Si una persona era reconocida, se paraba ante el bima y ahí recibía la palabra de honra y regalos de parte de Roma. Si una persona era condenada especialmente por delitos políticos, la persona sería amarrada de rodillas al poste desnudo para recibir latigazos, y recibía su condena de parte del oficial romano. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús estaba en el bima. Ahí lo agarraron, ahí lo latigaron. Pablo hablaba de la iglesia de Corintios, que habría una bima para los creyentes. Será un lugar de reconocimiento, de juicio para las obras habremos hecho aquí, de lo que habemos hecho aquí en la tierra. ¿Sabía usted que todo lo que tú y yo hagamos ahora que estamos en Cristo Jesús cuenta? Se va al libro. Si lo hiciste de mala gana, se va al libro así. Si lo hiciste de buena gana, se va al libro así. Si lo hiciste de media gana, se va al libro así. Si criticaste después de que lo hiciste, se va al libro así. Ese es el bima. Vamos a ir a 2 de Corintios. Vamos a ir a la palabra, 2 de Corintios 5. Del 9 al 10. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Esto se le llama el tribunal de Cristo. Y eso todo creyente vamos a tener la oportunidad de estar enfrente del Señor en el tribunal, y Él va a contar realmente con qué intención hicimos las cosas mientras que estábamos sirviéndole. Por supuesto que este juicio no es para condenación del alma, pues ya somos salvos por la sangre del Cordero. Amén. Pero sí, lo que tú haces, ya sea en la iglesia o allá afuera, cuenta, querido hermano. Y este juicio tomará lugar después del rapto. ¿Usted está listo para irse en el rapto? ¿Estamos listos? Si el Señor dijera, ahora me voy, ahora toco la trompeta, ¿me voy con el Señor? ¿O todavía estoy en duda? Por eso es que dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que no sabemos la hora ni el día, pero Él vendrá y nos levantará y nos llevará con Él. ¿Sabes que el apóstol Pablo se refiere del bima, a través de la misma escritura,
que Pablo estaba refiriéndose aún más al significado del bima de Corintios. Pablo estaba hablando que un día estaremos frente a alguien más grande y poderoso, no a León, no a César, ni tampoco a un emperador, sino a Cristo el Señor. ¿Estás preparado para estar enfrente del Maestro? ¿Estamos preparados para decirle: Señor, mira, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor? ¿Estarás preparado? ¿Estaremos preparados? Sabes que pareciera que no se vaya a medir lo que acabo de expresar, pero vamos a ir a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 12. Al 15. Dice: porque nadie puede poner, voy a comenzar en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro. ¿Cuál es mi intención? Estoy haciendo las cosas con un total de un oro, de plata, de piedras preciosas, o la estoy haciendo de madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemara al sufrir la pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que nuestras obras cuentan, hermano. Tampoco no lo hagamos para que seamos vistos. Hagámoslo porque el ojo poderoso nos mira. ¿Sabes? Algo que le he platicado a algunos hermanos, y lo cual nos aplica a todos. Si tú estás en tu trabajo, es cierto que estás devengando un sueldo, y al devengar un sueldo, bueno, tú tienes que trabajar, porque hay un sueldo que prácticamente vas a recibir. Pero ni bien se va el jefe, tú te recuestas y pasas 2-3 horas durmiendo. ¿Qué pasa ahí, hermano? ¿Estás siendo sincero? ¿Estás siendo genuino? ¿A quién estás trabajando? ¿Al hombre o a Dios? Y esa debe ser nuestra conducta moral. Que no importa quién o quién no estén o si estén, nosotros debemos de estar enfocados. Si nos dijeron que hagamos algo, lo hagamos con toda genuinidad, no al hombre, sino al Dios Todopoderoso. Eso me lleva al punto número 2, la primera iglesia en Corintio. Oh, ¿qué le costaría al apóstol Pablo llegar a tener la primera iglesia ahí? Muchísimo. Cuando Pablo llegó a Corintios, abundaban los bares, las plazas de comercio, los teatros, los estadios, también templos de idolatría. Además, encontró una sola sinagoga. Lo que no había era una iglesia cristiana. Pero veamos la historia. Pablo se encontraba en Atenas, donde estuvo un corto tiempo, pero encontramos más información en el capítulo 17, del 16 al 18. Vamos a ir a Hechos. Trajeron su Biblia o su aparatito. ¿Lo trajeron? Hechos 17, 16 al 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, un espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Así que discutía en la sinagoga con todos los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué le pasaba a su espíritu?
Estaba compungido de ver tanta maldad. Él hubiera querido arrancar todo eso y sacarlo, pero no se podía. Tenía que hacerlo con mansedumbre y lleno del Espíritu de Dios. A veces te ha pasado eso a ti, querido hermano, que tú quisieras cambiar las cosas, pero realmente es en el tiempo de Dios y con la unción de Dios que hace la gran diferencia. ¿Sabes que el apóstol Pablo, después en este mismo versículo, vemos que en Atenas había una confusión porque eran demasiados los filósofos, todos querían filosofiar. El hecho estaba que siempre cuando aparecía una nueva filosofía, todos escuchaban la nueva filosofía, como que había comezón de algo nuevo. Y el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, se encontró con un montón de personas que estaban filosofando. Y él no hallaba cómo encontrar la forma de deliberar o de entregar el mensaje del evangelio. No fue hasta que vio un rótulo que decía al Dios desconocido. Había un rótulo en una pieza de piedra, al Dios desconocido. Y ahí el apóstol Pablo dijo: a ese Dios al que ustedes tienen ahí desconocido, ese es el que yo predico, ese es el que yo represento, ese es el que yo sirvo, es el creador de todas las cosas, el que me da la respiración, el que cuando miro al cielo yo recibo provisión de él. A ese Dios es el que yo sirvo. ¿Serás tú igual? ¿O nos hacemos los indiferentes cuando miramos la necesidad, cuando tenemos que predicar? Estamos tan cómodos en casa que no se nos olvida compartir el evangelio a otras personas que están confundidas y están tan sumergidas en el pecado. Ese fue el único lugar donde el apóstol Pablo no lo persiguieron, en Atenas. Se sintió por un momentito tal vez descansado de los constantes ataques que le hacían por ser hijo de Dios, por ser una persona redimida, una persona que estaba abnegada a servir a Cristo. Dice que salió de Atenas. ¿Por qué salió de Atenas? ¿Sabe por qué salió? Porque él tenía una estrategia, y su estrategia era alcanzar a través del evangelismo. ¿Cuál es tu estrategia, querido hermano? ¿Cuántas personas viven en tu vecindario? ¿Cuántas personas tú conoces? ¿Cuál es tu oikos? ¿Oras por ellos? ¿Les comunicas las buenas nuevas? ¿Les comunicas tu testimonio? ¿Cómo el Señor te rescató? ¿Cómo el Señor hizo el milagro en ti? ¿O te has quedado callado? Pablo entendió que en el mismo momento que recibió de parte de Dios y le dijo: ¿quién eres tú? Yo soy Jesucristo, el que tú me persigues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Anda a la calle tercera o derecha y ahí se te dirá qué hacer. El Señor lo puso en estrecho, le quitó la vista y lo dejó casi handicap para que pudiera entender que el Dios Todopoderoso lo estaba llamando. ¿Cuánto tú no te recuerdas dónde estabas y dónde te tiene el Señor hoy? ¿Se te ha olvidado del milagro que recibiste? A Pablo no se le olvidó. Pablo, un instrumento de Dios. Y sabes que el instrumento se dirigió a dirigir por Dios. Él hacía siempre la voluntad de Dios. Él sabía que había una visión mundial. ¿Sabes que cuando llegó a Corintios era su segundo viaje misionero?
Oh, sí, pastor, usted está hablando del calibre de Pablo, yo ni siquiera le llego. Tiene razón, tú y yo ni siquiera le llegamos. Pero en sí sabemos que el que nos ha redimido es poderoso para ser un instrumento para la gloria del nombre de Él en tu vida y en mi vida. Sabes que Pablo se dejó usar al punto que inicialmente Dios le dijo que él iba a predicar a los judíos y posteriormente a los gentiles, lo cual tú y yo somos bendición el día de hoy. Hemos oído el mensaje, se nos quitó las vendas y ahora podemos oír y escuchar el mensaje que nos edifica y que nos llena. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo sabía que Corintios estaba localizado en un punto de conexión. Era la encrucijada de todos los caminos, al norte, al sur, al este y al oeste. Y todos los países venían hacia ellos. Había una gran población, había muchas lenguas, diferentes creencias y costumbres. Pablo no pensó en su confort personal cuando estuvo en Atenas, porque ahí descansó un poco de la persecución, sino que se trasladó a la meta, a lo de Dios le estaba diciendo. Habían más o menos de donde él estaba en Atenas para Corintios 16 millas. Él fue para allá porque sentía un vivo celo por compartir en las buenas nuevas el evangelio de buena salvación. Vamos a ver Hechos 18 del 2 al 3, por favor, para regresar de nuevo con el que comenzamos. En Corintios Pablo encontró a unos judíos llamados Aquila y Priscila. Pablo se establece como un misionero de medio tiempo. Trabajaba para sostenerse económicamente. Los sábados iba a la sinagoga y durante la semana, mientras hacía su trabajo, expandía las buenas nuevas en la región y muchos de diferentes países. En el 18:5 dice: hay un cambio ministerial. Habiendo mejorado las finanzas, vemos que Pablo se entregó completamente al ministerio y continuaba su trabajo en las sinagogas y también enseñaba a los griegos. ¿Sabías tú, querido hermano? Y no te quiero desanimar, y gracias a Dios por tu trabajo, porque de esa manera generamos nosotros nuestros fondos. Gracias a ti, que eres un buen carpintero, que eres un buen mecánico, que eres un buen enfermero, que eres un doctor, que eres un buen oficinista, gracias. Pero ¿sabías tú que ese es tu secular trabajo? Que tu prioridad de trabajo es servirle al Señor. Ese es tu trabajo número uno. Dios te ha llamado. Y ese segundo trabajo que tienes es un complemento. Pablo lo pudo entender muy bien. Al final, todo lo que está aquí se queda. Pero tu alma y mi espíritu se van ¿a dónde? Si hemos permanecido y agarrados de Él. Todo lo demás, el dinero, las casas, los carros, es cierto, lo necesitamos en el presente para subsistir, pero no son necesarios. Dice: todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si la palabra de Dios está aquí, te vas y nos vamos con ella en el momento que Él nos llame. ¿Cuánto éxito ministerial tuvo Pablo en Corintio? En Hechos 18 del 6 al 11 lo dice, yo lo voy a parafrasear. Primero los judíos de la sinagoga del área confrontaron a Pablo y ellos empezaron a oponerse y a blasfemar. Y Pablo, sacudiéndose los vestidos, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles.
Bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros ahora hemos recibido las buenas nuevas de salvación a través de un instrumento que se dejó usar por Dios. Dios tenía propósitos con él. Dios también tiene propósitos contigo y conmigo. Cuando él salió de esa sinagoga, él dijo: ya no regreso más a una sinagoga. Salido de la sinagoga, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. En la casa del Justo estaba exactamente pegada a la sinagoga. Vivía a la par. Y ahí, en Hechos 18:8 dice, y dice que Crispo, un alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Ahí tuvo la origen la primera iglesia de Corintios. El Señor nos ha permitido tener una iglesia aquí en Lorton, Virginia, y la gloria y la honra sean para el Señor. Él nos ha traído hasta acá. Y Él nos ha bendecido grandemente. Y ha bendecido tu vida como la ha bendecido a mí, por haber oído el mensaje del Señor, la palabra del Señor, para que la iglesia de Lorton fuera formada. ¿Sabes que el apóstol Pablo constantemente estaba buscando de la presencia del Señor para saber qué realmente Dios quería en su vida? Y él recibió estas palabras en Hechos 18 del 9 al 11, que ya la leímos. Pablo recibirá una promesa de protección. Después de salir de la sinagoga, Pablo recibió una promesa del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. Así te dice el Señor a ti también: no temas. Si no habla, no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá sobre ti las manos para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú no sabes cuántos individuos en tu vecindario necesitan oír del evangelio. Y tú, por temor a veces, o por qué dirán, porque andas con una Biblia, van a decir: este es un santulón, o este es un fanático. Esas son las palabras del Satanás siempre. Pero tú, cargado de la presencia del Señor, sabiendo que el Señor está en ti, tú tienes la autoridad para pregonar en las buenas nuevas de salvación. Así que así tuvo origen la primera iglesia en Corintio. Por supuesto que eso traía que Pablo se quedara por ahí 1 año y 6 meses, que eran 18 meses, enseñando la palabra, hasta que se formó la primera iglesia de Corintios. Qué difícil fue para él. Para nosotros también fue difícil, pero no tan difícil como para él. Sin embargo, no paraban los ataques. En el verso 18 dice, y estos versos vemos que los judíos de Corintios formaron otro ataque contra Pablo, esta vez que fue presentado a un procónsul Acaya llamado Galeón, y Pablo fue llamado a presentarse en el lugar llamado Bima, lo que acabamos de ver hace un rato, para ser acusado y condenado en el asiento del juicio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le había dicho el Señor? Que nadie iba a poner sus manos sobre él, que nadie le iba a hacer daño. Y en ese momentito él dijo: ok, si quieren llevarme al Bima, yo estoy ahí en el Bima. Y efectivamente lo llevaron a acusar. ¿Cuántas veces nos han querido destruir y acusar, querido hermano, por falsas situaciones en la vida? Pero el Señor ha dicho: yo estoy contigo y yo te saco adelante. No temas de las acusaciones, porque si tú sirves al Dios Todopoderoso, Dios ha prometido guardarte y protegerte. Así dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Así que Pablo permitió que lo juzgaran. Y mientras que lo juzgaban, el mismo Galeón dijo: yo no estoy interesado en estar oyendo ese palabrerío que ustedes tienen. I dismiss you. No tengo cuidado, hagan lo que ustedes quieran. Pero entonces los judíos y los griegos estaban tan molestos, tan incómodos con el apóstol Pablo, que querían arrematar contra él, y remataron contra Sóstenes. Agarraron a Sóstenes y le dieron una tremenda paliza, para que más adelante vemos que Sóstenes fue otro creyente poderoso en Corintios. Yo no sé si el evangelio realmente tú lo consideras serio o es nada más un pasatiempo. ¿Cómo consideras tú lo que Dios ha hecho en tu vida? Fíjate que tenemos un trabajo que hacer. Eso no es solo la inconveniencia del pastor, es de cada creyente. Tenemos un trabajo que hacer, y es de ser evangelistas. A veces nos gustan los títulos. Créeme, querido hermano, que los títulos no cuentan. Te voy a decir por qué. Tú y yo hemos tenido un especial llamado, mayor que cualquier título. ¿Y sabes cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? Se te quede grabado en el corazón. El Señor quiere que tú seas santo, porque Él es santo. Si tú y yo somos santos, por añadidura se van a agregar muchas bendiciones. Solo requiere el Señor que seamos santos. Pablo dijo esto en 1 Corintios 9, 16 y 17: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. La predicación es un vehículo. El pueblo aún no está hay mucho pueblo que aún no está en la iglesia. Mira, te voy a contar el testimonio de una persona que se convirtió hace más o menos como 1 año y medio. Resulta que esta persona, venían como 2 o 3 hermanos hablándole constantemente del evangelio. Y él decía: no estoy interesado. Pero ellos constantemente le hablaban del evangelio. No fue hasta que en una ocasión, después de mucho tiempo, lo trajeron aquí a la iglesia, en el tiempo de la oración. Después de que finalizó la oración, me dijo uno de los hermanos: me gustaría, pastor, que si por favor puede hacer la oración de que él quiere aceptar a Cristo como el Señor. Pasó aquí al frente, hicimos una rueda aquí, y le dije: ¿usted estaría interesado en reconocer a Cristo como el Señor? Se me quedó pensando y me vio así y me dijo: ahí están. ¿Ahí están quién? Le dije yo. Los que siempre me persiguen, los demonios. Yo le dije: no tenga pena, no tenga temor. Usted está aquí en la presencia del Señor. Aunque ellos están tratando de una vez más asustarle, van a perder su poder. Se quedó todo nervioso. Se hizo la oración. Él aceptó a Cristo. Y cuando aceptó a Cristo estaba todo. Usted sabe cuando Dios, cuando interviene en las personas, sacude a las personas para liberarlas. Y efectivamente el Señor liberó a ese muchacho. Cuando se iba, yo le dije: repita y vaya en el camino, repitiendo el Salmo 91, y créalo con todo su corazón. Bendito sea el nombre del Señor, que él salió contento y feliz. Cuando llegó a su casa, dice que se sentó a comer contento, tranquilo, porque se sentía que la carga se había ido. Pero cuando entró a su cuarto, vio otra vez a los 3 demonios esperándolo. ¿Y sabe qué hizo? Momento, yo ya acepté a Cristo, yo le pertenezco a Jesús, así que en el nombre de Jesús se van. Amén.
Y en ese mismo momento dice que los demonios se desaparecieron, se fueron del ambiente. Él dice: bendito sea el nombre de Dios, soy un nuevo creyente y los demonios ahora me obedecen. Eso es precisamente lo que quiere Dios, que usted y yo vivamos en el primer amor, que los demonios nos obedezcan. De esta manera nació la primera iglesia en Corintio, fundada por el misionero Pablo, más o menos en el año 52-53 después de Cristo, en su segundo viaje. Qué gozo haber sido para Pablo saber que muchos de los que estaban ahí habían sido liberados de idolatría, habían sido liberados de sexualidad, habían sido liberados de confusión, habían sido liberados de maldades. Eran libres y ahora adoraban al Dios Todopoderoso. Indudablemente la iglesia de Corintio necesitaba un constante cuidado. Y ustedes, más que nunca, cuando estudian la Biblia, van a encontrar que Pablo, Dios lo usó tremendamente y escribió 13 epístolas, que poco a poco vamos a ir estudiándolas, pero en esta ocasión vamos a comenzar con 1 Corintios, donde Corintios prácticamente nos va a dar la opción y la oportunidad de conocer más a fondo de cómo realmente el evangelio llegó a esos lugares donde era tan difícil, pero para Dios no era nada imposible. Así que en esta primera carta, Pablo saluda con cariño y corrige con amor. ¿Se recuerdan que nosotros les hemos enseñado el 8.2? ¿Saben ustedes qué es el 8.2? ¿Ninguno se acuerda? 8 cosas buenas y 2 que usted tiene que corregir. Así le hemos enseñado a los líderes, que con amor puedan decir las cosas. No que nosotros tenemos la tendencia como seres humanos. ¿Sabe cuál es la tendencia nosotros? Lo negativo. Y primero le disparamos a la persona todo lo malo. Y cuando ya le queremos decir lo bueno, ya no lo reciben porque ya están afectados, están dolidos, porque fue duro el golpe. Mientras que si dimos 8 cosas buenas, cuando se le da para corrección. Pero que hay otra cosa también más, que cuando a alguien se le corrige o se le quiere enseñar, no son enseñables, son de dura cerviz. A este punto esa es inmadurez. Dios quiere que usted y yo seamos enseñables, porque Él quiere seguir moldeándonos. Él quiere transformarnos a la imagen de Él. Dice que cuando nos veamos en un espejo es como ver la gloria de Dios, porque nos estamos dejando llevar por Dios y la gloria de Dios se puede ver en nuestras vidas. Así que Pablo en 1 Corintios del 1 al 9 dice, voy a parafrasearlo, veamos su salutación. Pablo, antes de corregir, les menciona lo bueno que tienen en el Señor. Pablo dice, santificados en Cristo Jesús. Si ustedes leen 1 Corintios, eso es lo que van a encontrar. Santificados en Cristo Jesús. Fueron llamados a formar parte del pueblo santo. Les da ánimo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo esté con vosotros. Quien los ha llamado de la gracia, los ha llamado a su gracia y a su paz. Que les ha dado Dios unas grandes riquezas espirituales. Yo ruego que no les falte ningún don de Dios. Que el mensaje acerca de Cristo sea llegado a sus vidas en una forma real. Que Dios los mantenga firmes hasta el fin. Pablo le recuerda que Dios siempre cumple sus promesas y que Él los ha llamado a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo. Imagínense todo lo que dice 1 Corintios
del 1 al 17. Ahora bien, viene la corrección. Para entender esta dinámica, tenemos que ver la culpa y ver la cultura social económica de Corintio. Corintio fue una ciudad muy adinerada. En muchas otras culturas se diferenciaban muy bien los ricos de los pobres, porque si uno no nacía pobre, pobre sería para toda la vida. A diferencia de la cultura de Corintios, si la persona trabajaba duro, podía cambiar su estrato social, podía llegar a ser rico, y eso causaba divisiones. Esta tendencia, cultura o situación se había infiltrado en la iglesia y surgió la clasificación de grupos. ¿Tendremos grupos aquí nosotros? Sí, pastor, tenemos grupos. Las células son grupos. Sí, bien. Pero están sometidas a un líder, right? A un supervisor. Y los supervisores están sometidos a los pastores. Y los pastores están sometidos a las asambleas de Dios. O sea, todos estamos sometidos a todos. Y todos sometidos a Cristo. La naturaleza y la cultura de Corintios eran personas sectaristas. Les gustaba hacer grupos. Yo me voy con los educados porque los educados me pueden entender mejor. Aquellos que no saben nada de escuela, yo no me voy ahí porque no me entienden. No, un momento, el Señor no ha dicho eso. Ni porque aquellos tienen un poquito mejor de oportunidades económicas me voy con ellos, o porque aquellos son demasiado pobres. Entonces, de todas maneras, debemos de evitar de hacer grupos. Veamos lo que dice 1 Corintios 1 del 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es cierto, cada uno de nosotros tenemos diferentes opiniones. Magnífico, nadie te va a quitar tu opinión. Pero con relación a lo espiritual, todos tenemos que estar afines con el Señor y con su palabra. Habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque se me ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotras contiendas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que de ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Así que, querido hermano, entendido que ahora que somos una iglesia en Cristo Jesús, tenemos que estar unidos en un solo mismo pensamiento, no divisiones. La palabra es multiplicación. Cuando una célula se multiplica, bienvenido, pero no es una célula que se divide, porque sí nos trae serias consecuencias. La iglesia se debe de multiplicar. Las células se deben de multiplicar, porque no vamos a tener partidismos o sectarismos. Y por eso Pablo enfatiza eso a la iglesia de Corintios, porque inicialmente sucedió en la iglesia de Corintios y puede ser que suceda en otras iglesias donde el crecer del Señor lo permita. Por eso Dios nos dice en Efesios 4:16 que seamos unidos
El cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe usted que todos nos necesitamos? Si usted considera ser este dedito, magnífico, el cuerpo necesita de este dedito. Si usted considera ser un oído, magnífico, porque el cuerpo necesita del oído. Todos nos necesitamos. Eso es lo que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era la higuera, era la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos, dice. Pero en el Nuevo Testamento el Señor nos da un simbolismo de cuerpo, porque el cuerpo tiene que estar unido, y al estar unido vamos a salir adelante ganando almas para Cristo el Señor. ¿Cuál es la relevancia o aplicación de las cartas de Corintios hoy en día? Como iglesia aprendemos que el libro de Corintios, que Dios está buscando al pecador. No importa cuáles sean las condiciones, Dios está buscando al pecador. Examinemos la estrategia del apóstol Pablo. En medio de la ciudad idólatra, pervertida, inmoral, pecadora, Pablo vivió una novedad de vida. Marcó la diferencia. Pablo vivió ahí por 18 meses, mostrando que se podía vivir diferente. Hasta quizás le apuntaban a ser raro, porque no hacía lo que la cultura de Corintios ofrecía. Pablo vivió mostrando el poder de Cristo. Resucitó a quien predicaba siendo diferente. La vida de Pablo no solo impresionó de lejos, sino que también de cerca. En Jeremías 15:19 dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Así que tenemos que hacer la diferencia, querido hermano. El día de antes estaba compartiendo con una persona que está conociendo un poquito más de la palabra del Señor. Y él me decía: he comenzado a disfrutar las cosas preciosas de Dios. Antes, me dijo, yo estaba embrocado en el alcoholismo. Pero desde el momento que dije: no, yo reconozco que Cristo es mi Señor, en ese momento como que se cortó la situación del alcoholismo. Ahora en mi trabajo todos siguen tomando, y yo marco ahora la diferencia. Ahora cuando me ofrecen el alcohol, cuando hablan malas palabras, yo me mantengo tranquilo ahí, confiando y orando en el Señor. Señor, me ha permitido ser diferente. La gloria y la honra sea para el Señor. Así que, querido hermano, a través del libro de Corintios, la iglesia sigue siendo instruida, porque dice que la misma palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar. Ustedes van a orar conmigo también, porque este mensaje es para la iglesia. En momentos tan difíciles, premiantes, el Señor quiere visitarnos. El Señor quiere tocarte hoy. El Señor quiere ministrarte hoy. Despreocúpate de la olla de frijoles. Despreocúpate de que dejaste la plancha puesta. Despreocúpate de que te van a llamar para el trabajo. Enfócate ahorita mismo en esta oración al Señor y dile: Señor, ayúdanos, Señor. Cierra tus ojos a ser obedientes a ti.
cuando nos mandes a hablarle al perdido. Ayúdanos, Señor, que cuando le hablemos, la unción misma tuya esté en nuestras vidas y que ellos reciban convicción de su pecado. No para que se sientan mal, sino para que vean que Dios les ama y que ahora me está usando con su poder para mostrarles que necesitan arrepentirse de sus malos caminos. Así que dile al Señor: yo quiero ser un instrumento en tus manos. Ahora mismo levanto mis manos y quieres decirle al Señor: yo quiero ser un instrumento en tus manos. Vasija de barro donde los tesoros preciosos habitan. Yo quiero ser un instrumento. Señor, muéstrame tu autoridad. Ayúdame a poder bendecir a aquellos que aún están confundidos, que están, Señor, infectados de idolatría, están infectados de inmoralidad, están confundidos, que no tienen paz en su vida. Tú ahora me has escogido como instrumento para la gloria de tu nombre, así como escogiste al apóstol Pablo. Señor, renueva en mí tu Santo Espíritu. Tócame ahora, ministra mi vida, hazme sensible a tu preciosa palabra y a tu presencia, Señor, para que yo sea, Señor, obediente, así como aquel hombre, Señor, fue abnegado presentando las buenas nuevas en una nación llena de inmoralidad, llena de confusión. Así que, Señor, en esta hora te pido que uses a tu iglesia, aquellos que están escuchando en línea. Por favor, levanten sus manos y díganle: Señor, esa oración que se acaba de hacer, yo estuve también con ellos. La acepto, la recibo y quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. He pasado mucho tiempo desapercibido y, Señor, me he sentido cómodo y se me ha olvidado el milagro que tú hiciste en mi vida para que yo pueda, Señor, ser representante tuyo allá en este mundo que necesita oír de ti. Gracias, Jesús. Si alguien en nuestros medios o allá en la línea quisiera reconocer a Cristo como el Señor, hoy es el tiempo de arrepentirse. Después de haber oído este mensaje, si usted ha recibido convicción de su pecado y desea arrepentirse de sus malos caminos, vea lo que Dios le dice: venid luego, venid luego, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo se requiere una actitud, un acto de voluntad genuino a Dios. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, agradecemos a los hermanos que están en líneas, que se sintonizan y que también escuchan el mensaje. Espero que en el Señor hayan sido grandemente edificados a través de los estudios de Corintios. Vamos a comenzar una serie de Corintios y esperamos en el Señor que nos sintonicemos todos y que podamos aprender juntos lo que el Señor tiene que enseñarnos. Así que muchísimas gracias por haber venido, y antes de irnos vamos a leer parte del Salmo 91.
¿Están conmigo? Se pueden levantar sus manos, por favor, y recibe esta oración y atesórala en tu corazón. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Lo recibes? Amén. Señor les bendiga.